Les damos la bienvenida al Bosque Habla, un espacio donde el conocimiento se comparte y el diálogo nos conecta. Este es el podcast institucional de la Universidad El Bosque y es una realidad gracias a la Dirección de Comunicaciones y el área de audiovisuales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy pertinente. Es justamente sobre salud mental en Colombia, en el mundo y también en nuestra universidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? Y para eso tengo 4 invitados especiales. Los voy a presentar entonces con sus nombres. Cada uno nos va a contar lo que quieran de su vida personal, profesional. Tenemos a la doctora Maritza Silva, decana de la Facultad de Psicología. Tenemos al profesor y también director de la Maestría en Salud Mental Comunitaria, el profesor Julio Eduardo Mazorco. Tenemos a María Elena Restrepo, psicóloga del equipo Saludablemente, y un estudiante de la carrera del programa de arte dramático, Tomás Marín Gómez. Sean bienvenidos y bienvenidas. Preséntense, cuéntenos un poco sobre ustedes. Catherine, gracias por esta invitación. Para mí es un honor compartir esta mesa con María Elena, Tomás y Julio. Soy Maritza Silva Serrano, psicóloga egresada de la Universidad del Bosque y actualmente en la decanatura de la Facultad de Psicología. En este rol también soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y en este momento estamos preparando algo muy interesante en el ámbito de la psicología, que es el Congreso Colombiano de Psicología 2025, que tiene como eje transversal el tema de salud mental. Así que a lo largo de esta conversación les contaré un poco más al respecto. Okay. Bueno, les saludo. Mi nombre es Julio Eduardo Mazorco Salas. Pues gracias por la invitación. Un gusto poder compartir acá como algunos de sus pensamientos y sentires y preocupaciones sobre la salud mental. Yo soy filósofo, soy psicólogo, egresado de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la universidad y magíster en educación. Eso como angustiado a veces, preocupado a veces y bueno, también con las emociones que convoca este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Mi nombre es María Elena Restrepo, yo soy psicóloga clínica, hago parte del equipo Saludablemente de la Universidad del Bosque, pero también hago parte de Bienestar Universitario de la universidad. En este espacio pues recibimos a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos en un espacio de escucha, de acompañamiento y pues dispuesta aquí a conversar sobre la salud mental que tanto nos apasiona. Bueno, mi nombre es Tomás Marín Gómez, soy actor, artista, hago teatro hace unos 10 años y bueno, sí, también quisiera decir que soy paciente psiquiátrico y me hace muy feliz también estar acá en compañía de ustedes como para poder expresarnos un poco y tirar corriente, como se dice por ahí coloquialmente. Bueno, aquí vamos a tener diferentes momentos justamente sobre las realidades que estamos atravesando en el país y también cosas que se están haciendo en el país. Primero, quería conversar con ustedes. El Ministerio de Salud en 2023 hizo un estudio y encontró que entre las personas encuestadas, el 66% decía que había tenido en algún momento algún tipo de tema de salud mental. Ansiedad, depresión, similares, diagnosticados, no diagnosticados, pero se habían sentido en algún momento con un tema de salud mental. Creo que espacios como la academia son muy importantes para que hablemos más de esto, porque muchas veces muchas personas crecieron estigmatizadas con miedo, no hablaban de su salud mental, tenían miedo a que los rechazaran, que los encasillaran o cosas por el estilo. Ustedes desde las realidades y desde los espacios que habitan tanto en la universidad como externamente, ¿cómo ven ese tratamiento de lo que estamos hablando de salud mental? ¿Qué enfoque le estamos dando y también cómo lo estamos atendiendo? Bueno, yo veo que el afrontamiento del rótulo salud mental ha venido evolucionando a través del tiempo. Estamos en un momento en que las personas del común empiezan a usar el rótulo salud mental para referirse a situaciones de su vida cotidiana que les generan disconfort, que los sacan de sus áreas de ajuste sin que esto sea un trastorno o una enfermedad. Persiste la preocupación para los profesionales del ámbito de la salud, para los pacientes y las familias, de algún nivel de estigma sobre situaciones que realmente tienen que ver con trastornos específicos de salud mental. Aquí desmitificar un poco, porque todos los seres humanos a lo largo de la vida tenemos retos que afrontar, tenemos situaciones que nos llevan al límite y hay momentos en los que necesitamos acompañamiento profesional para afrontarlos sin que esto constituya un trastorno como tal. Pero hoy tener un trastorno no es un motivo
para ser excluido del ámbito familiar, del ámbito social, de la vida académica, de la vida profesional y la vida laboral. Las leyes y las normatividades van evolucionando, pero tarda un tiempo entre que sale la norma y esto realmente se desmitifica en la vida cotidiana, en la sociedad. Entonces, quienes estamos llamados a formar en las instituciones de educación superior, a hablar de estos temas en los diferentes gremios y contextos, tenemos una responsabilidad muy alta de hacerlo de una manera responsable, no desde el sentido común, sino desde, por supuesto, lo que indican las profesiones que atienden estas situaciones y acompañar a las familias y a la comunidad en general a afrontar este tipo de situaciones. Pero es muy importante que la gente del común entienda, que todos entendamos, niños, adultos, jóvenes, adolescentes, que la vida tiene ciclos, que hay momentos en los que hay mucha presión y que todos podemos estar desbordados en algún instante, y esos son componentes de la salud mental. Los patrones de afrontamiento, los factores de riesgo, los factores protectores. Y qué interesante, cuando preparábamos conjuntamente este podcast hablábamos de cómo es importante, por ejemplo, que la norma haya incluido la formación en manejo de emociones en el marco de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de cómo las universidades debemos afrontar esto, cómo abordar estas situaciones con las familias y con los dolientes de estas situaciones. Me encanta que Tomás sea tan generoso y nos cuente que ha vivido situaciones de enfermedad psiquiátrica y ya nos contará más adelante cómo las ha afrontado. Creo que espacios como el que tú nos convocas nos ayudan a desmitificar este asunto. Qué bueno, esa es la idea. Justamente también que la gente sienta la cercanía, que desde acá no solamente se forma a otros seres humanos para ser profesionales, sino que también es un espacio de conversación de los temas que atraviesan la sociedad y el día a día, el mundo. Así es. Sí, de pronto habrá que decir que sería extraño que en una sociedad como la colombiana, con la historia que tenemos, con los niveles de incertidumbre que atravesamos, el tráfico, las situaciones del día a día, la vida cotidiana, no tengamos distintos malestares psicosociales. Entonces sí, sería extraño. Y sí, como que lance la mano, que lance la piedra el que todavía no lo tenga o que se prepare para ese momento. Es que solamente salir en el día a día a la calle, o sea, Bogotá, una ciudad como Bogotá, es muy demandante emocionalmente, porque uno sale y si va manejando, el trancón, si va en transporte público, la presión, el tiempo, los horarios, y es una ciudad que nunca para y que tiene una demanda excesiva para las personas en muchos momentos. Y pues en las zonas rurales, pues todas las situaciones de conflicto que continúan, que se perpetúan, el desplazamiento, o sea, acá lo que hay son temas que inciden en la salud mental. Y es que finalmente el sentir es inherente a la vida. Entonces, como que de alguna forma durante mucho tiempo el sentir estaba como muy desconectado del ser, y creo que el esfuerzo ha sido a integrar el sentir, hacerlo parte, y el sentir no solo desde el bienestar, sino también reconocer el malestar como parte de la vida y como algo que hay que trabajar, que hay que tratar, pero también para poder superarlo. No lo puedo superar si no lo integro, si no lo acepto, si no lo hago parte. Y finalmente el ser humano siente. Entonces creo que dentro de la experiencia humana, reconocernos como seres que sentimos y que no todo lo que sentimos va a ser agradable, entra dentro de este marco de salud mental que no se vaya únicamente a patologizarlo todo, sino que también sea reconocernos humanos dentro de toda la experiencia. Claro, porque también era como malo reconocerse vulnerable. Sí. Y pues todos atravesamos vulnerabilidades y todos vivimos momentos difíciles, una muerte, una separación, o incluso etapas donde de verdad uno dice, emocionalmente no lo estoy dando, me está costando, está muy demandante el mundo y no sé cómo afrontarlo. Y más que en países como el nuestro, hay ese patrón de, es que somos berracos, somos muy fuertes, y es como si por ser berracos no pudiéramos ser vulnerables. Y cuando somos vulnerables, entonces está mal. Entonces me parece importante ese tema de reconocer las emociones,
tenemos que atravesar todas en algún momento, pero cómo las gestionamos, cómo las trabajamos, si son recurrentes, entonces pedir ayuda externa. Digamos, en tu caso, Sí. ¿cómo sentiste que era necesario? Cuéntanos lo que quieras, Sí, este sí, es sí. un espacio muy seguro y muy No, respetuoso. primero creo que la palabra que me queda automáticamente es desmitificar, desmitificar, que es fascinante, porque creo que también, como lo dice el doc, es esta como creencia que existe en Colombia y también como a lo largo de lo que ha sido como mi vida y darme cuenta bueno, de la epigenética, por así decirlo, también de como todos esos encuentros que uno tiene con su familia, que uno tiene con sus antepasados, que uno empieza como a darse cuenta que es algo muy común, ¿no? Que sí se puede hablar de Colombia, lastimosamente, como un país un poco ligeramente atrasado en el tema, ¿no? Y que estos espacios funcionan mucho para que sigamos avanzando cada vez más en ellos, ¿no? En mi caso, pues sí, mi familia viene de Antioquia, entonces es una vaina donde un momento, ¿no? Fueron unos momentos como de mucha carga, genéticamente hablando, pero creo que el desmitificar me quedó muy, muy grabado porque no sé, yo vivo con mi abuela materna, entonces uno cómo le dice a la abuela de uno que uno está deprimido, sin que ella diga como, no, es que no, es que deje la bobada. No, mijo, tranquilo. Es extraño, es extraño, pero también es como, siento que es ese espacio que cada uno y cada uno puede llegar a tener como para no solamente uno aprender, sino que los y las que lo rodean a uno también aprendan de ello, ¿no? Sí. Sí, y que lo hablemos más, porque también Sí. en las familias, y acá me voy un poquito a la película, No se habla de Bruno, la película infantil que hacía referencia a Colombia, y en las familias hay muchos temas de los que no se habla, y entonces, Sí. si no se habla no existe, es como Sí. sí existe, tenemos que hablar de eso. Entonces creo que esto también pues viene generacionalmente de muchos temas y cada generación va teniendo como unas demandas y unas necesidades de decir, no sé, desde una relación de papás no funcionó, pues separémonos y no vamos a tener una familia infeliz solo por estar juntos. Eso, digamos, lo han roto otras generaciones atrás. Quizá estas generaciones de los que llamamos millennials, centennials, estamos un poco más en el yo, de esto me importa, esto me duele, necesito hablar de mis emociones. Entonces creo que cada generación va teniendo la conversación, pero justamente otro de los temas que trae acá es que se adelanta desde mayo la 5ª encuesta nacional de salud mental. Esta no se hacía desde 2015 y en la actualidad lo están haciendo con 28.000 personas de diferentes edades y haciéndoles un seguimiento para entender desde los lugares que ocupan regionalmente y todo esto, cómo están afrontando el tema de salud mental, si tienen, digamos, identificado algún problema de algo que no se ha diagnosticado o no se ha tratado, pero también lo han hecho mucho con el enfoque post-pandemia. Y claramente, pues la pandemia y el COVID dejó pues muchas marcas en las personas, pues a propósito del encierro y todo el tema. ¿Ustedes cómo consideran que esta encuesta, y por ejemplo desde la maestría que ustedes me imagino que hacen unos estudios muy enfocados a diferentes temas, ya nos contarás, cómo creen que esta encuesta aporta para poder entender cómo estamos en la actualidad en Colombia y cuáles son los retos que tenemos? Sí, bueno, la encuesta es un muy buen punto de partida, ¿no? Siempre nos da panoramas de cómo está una situación específica. Creo que aquí el reto también tiene que ver con dos categorías muy centrales que se trabajan en el diálogo de la salud mental con la salud pública, que tiene que ver con la intersectorialidad y la transectorialidad, porque la encuesta nos puede dar unos datos puntuales, pero la manera como interpretemos, leamos ese dato y lo crucemos con la situación actual del país en términos de desigualdad, de desempleo, de inequidad, es que podemos entender para que ese dato de la encuesta no se vuelva instrumental, ¿no? Entonces tenemos tanto número de tales casos que hay que intervenir, sino que más bien podamos comprender cómo la encuesta es un instrumento precisamente para la comprensión del estado actual de nuestra sociedad, un instrumento de lectura de la realidad y una ruta también de acción específica para la transformación social. No podemos seguir pensando que la salud mental debe ser intervenida desde una sola mirada, sino también el mismo llamado que se hace en ese espacio al diálogo de saberes, al encuentro interdisciplinar, al abordaje precisamente intersectorial y que cada uno de los componentes del Estado social pueda cuidar el bienestar de los y las colombianas.
Y eso va asociado también con la Ley 2460 de 2025, que claramente es una iniciativa importante para que tengamos un enfoque más amplio sobre cómo abordar la salud mental, también con el enfoque psicosocial. Nosotros acá tenemos el enfoque eh, también un poco en esa línea. Desde la academia, ¿cómo se pudo aportar en esa ley y qué espera esa ley? Porque alguien decía, el papel todo lo soporta. Y en este país salen leyes todo el tiempo, pero en términos de atención, de extensión, de llegar a todas las zonas, porque muchas veces está muy regionalizado, ciudades principales, de pronto intermedias, ¿cómo es el tema de la ley y qué aborda y qué espera la ley? ¿Tú nos puedes orientar un poco más sobre el tema? Gracias, Catherine. Quiero complementar algo de lo que comentaba Julio en el sentido de que, claro, los profesionales son los llamados a hacer intervenciones específicas. Sin embargo, Colombia es un país con un nivel de heterogeneidad altísimo, ¿de acuerdo? Entonces estamos atravesados por una cantidad de culturas diferentes en diferentes lugares de Colombia. La manera en que comprenden, por ejemplo, los indígenas, Sí. la existencia de lo que en la ciudad capital son alucinaciones auditivas o visuales, para ellos es parte de su cultura y de entender la naturaleza. Luego, cómo atraviesan los determinantes sociales la salud, cómo impacta la desnutrición, la configuración cerebral, cómo impacta esto el manejo de las emociones. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que atraviesan y aplaudo la postura de Julio en el sentido de qué bueno que todos los sectores, todas las profesiones, pero la gente del común y en general entendamos que debemos ponernos a la tarea de entendernos a nosotros mismos, entender al otro y entender las realidades, como dice Tomás, bajándolas del mito, quitándoles el mito, quitándoles el estigma. ¿Eso cómo se hace? Pues lo hacen los legisladores a través de la reciente ley de salud mental que ha sido sancionada en junio del 2025, pero tú misma lo dices. Ahora hay una ley, tenemos que entender cómo se articula esa ley, cómo se baja a la realidad, cómo se operacionalizan esas acciones concretas para que hayan acciones en los diferentes niveles, en el nivel de la promoción, que tiene que ver con que todos entendamos esto de qué se trata, que entendamos esos rótulos, que no castiguemos al que tiene el rótulo, ¿cierto? Pero luego hay unos niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Por ejemplo, en las instituciones de educación superior podemos trabajar en el nivel, por supuesto, de promoción, en el primer auxilio psicológico o la atención primaria, pero luego tendremos que remitir situaciones donde hay ciertos niveles de complejidad y cómo se articulan los sectores, cómo se articulan las comunidades, las familias para llegar a esas rutas. Ese es el reto más grande, pero creo que Colombia, al menos en lo que es la legislación, va avanzando un poco a entender que la salud mental debe ser atendida desde el territorio y no debe ser una salud mental medicalizada exclusivamente. Antes la atención de la salud mental era casi que exclusiva para los psiquiatras y por delegación más adelante para los psicólogos. Hoy no. Y a Hoy veces se entiende muy asistencialista. O sea, ya pasó el problema, desde el ay, punto atendámoslo, asistencial. Entonces, creo que estos avances legislativos nos obligan a todas las instituciones a ponernos en línea y tener protocolos, rutas de atención, a ampliar la alfabetización general que deberíamos tener todos. Entonces, yo las encuentro muy valiosas. Por supuesto, todo es susceptible de mejora, todo es susceptible de mejoramiento, pero que hoy tengamos una ley que tenga el rótulo de salud mental, en la que están incidiendo políticos, filósofos, sociólogos, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con los directores de áreas de salud mental, proponiendo cosas allí y que nos permita llegar a las aulas, o sea, que los
profesores en los colegios lo entiendan, que los padres de familia sean informados en las reuniones del colegio, que esto vaya a las juntas de acción comunal de los barrios, de las comunidades. Esto va a marcar una diferencia que no veremos a corto plazo, pero que si somos sistemáticos y consistentes en ello, vamos a lograr mejores cosas y salir de ese subdesarrollo en el que se encuentran muchas cosas en nuestra región, ¿no? Sí, por lo que estamos ganando también con esta ley es que la salud mental está siendo posicionada como un derecho. Es decir, estamos en un avance también democrático en el alcance a poblaciones que habían sido históricamente excluidas, salud mental en contextos carcelarios, salud mental en contextos rurales, ya se mencionaba entonces también en entornos educativos. Entonces pensar la salud mental como derecho también es una oportunidad de participación ciudadana. La formación de agentes comunitarios, los observatorios territoriales, es una preocupación para que no se nos quede en los centros urbanos, sino que para que se repliegue sobre las distintas poblaciones y comunidades. Y que se le dé la importancia como tal y que eso signifique también presupuestos para implementación y demás. Desde tu experiencia en la universidad, cuéntanos un poco cómo desde la universidad estamos abordando, tenemos rutas de atención, tenemos espacios de atención también psicológica. ¿Cómo ha sido el trabajo que hemos venido haciendo y a qué le estamos apuntando? Bueno, yo creo que la bandera de la universidad es el enfoque biopsicosocial y cultural, y eso nos compromete de una manera muy profunda. El programa Saludablemente va muy de la mano con lo que afortunadamente la ley ha plasmado, y manejamos la línea de promoción, de prevención, de intervención y una transversal de educación en salud mental. En estas líneas tenemos la ruta de atención a emergencias, que pues la hemos tratado de promover dentro de toda la universidad, el 1480, que en caso de que algo suceda simplemente es o localizar a una persona de seguridad o de servicios generales o un docente, e inmediatamente son trasladados al área de salud, y ahí todos estamos capacitados en primeros auxilios psicológicos, y pues también tenemos las psicólogas, en este momento solo somos mujeres que brindamos el acompañamiento. Tenemos en las líneas de prevención, tenemos unos talleres de gestión emocional y sentido de vida que los hacemos con los estudiantes por solicitud de los docentes o de las facultades. Llegamos a los estudiantes y acompañamos y generamos estos espacios de gestión emocional que lo que buscan es fortalecer las competencias emocionales de quienes asisten a estos espacios. Hay un programa que está en formación y que se está justo por empezar este semestre, que son las zonas de orientación universitaria. Nosotros no contábamos con esto y hay varias universidades que ya han iniciado con la SOU, esas son las siglas, y queremos iniciar este semestre. Llevamos un año trabajando como en toda la formulación y toda la estructuración, y ya las acciones vistas van a ser a partir de este semestre, que son zonas de escucha, espacios de acompañamiento. No representan intervención como tal, sino más como un direccionamiento. En general, las zonas de orientación universitaria buscan disminuir el estigma que genera el consumo de sustancias psicoactivas. Pero lo que queremos en la universidad es que las SOU sean un poquito más amplias y que abarquemos todas las condiciones que pueden llegar al consumo de sustancias. Igual tenemos el programa Oruga, que trabaja directamente con el consumo de sustancias. Tenemos la formación en primeros auxilios psicológicos para docentes, para administrativos, para estudiantes, que creemos que es fundamental que todos tengamos esta capacitación, por muy básica que sea, que reconozcamos cuando una persona necesita ayuda, e incluso cuando yo no la puedo brindar. Reconocerme Eso también es importante. Sí, cuando me superan mis capacidades y debo realizar simplemente el acompañamiento o a un centro de salud o a otro profesional. Entonces creo que la universidad ha avanzado y tenemos varias iniciativas para acercarnos a la salud mental de todos los miembros de la comunidad. De repente el reto puede ser como la divulgación, y que la comunidad realmente conozca todo lo que tenemos, porque el esfuerzo que se hace es muy grande, claro. No solamente en tiempos y en dedicación de pensarle, sino también en presupuestos que a veces, como no se conocen, no se aprovechan.
Y estos espacios pues sirven para eso, para que la comunidad sepa lo que la universidad tiene para brindarles. Y tenemos pues el espacio de bienestar universitario, que por la cobertura no podemos generar como un espacio terapéutico, que pues yo soy clínica y me encantaría que fuera un espacio terapéutico. Sin embargo, logramos con eso atender la necesidad urgente y a partir de eso remitir y generar algunas herramientas. Creo que los esfuerzos son bastantes y es importante usarlos. Bueno, no son pocos los esfuerzos que se están haciendo y claramente espacios como este podcast es para que la comunidad se entere, porque muchas veces en las universidades se piensan que los servicios son solo para estudiantes y que el foco son solo los estudiantes. Claro, son una parte vital de nuestra comunidad, pero los administrativos y quizás también ahí hay unos retos significativos por las edades, porque arrancamos desde los 25, 30 años en adelante, pero también hay personas que nunca en su vida han pensado que hay que hablar de salud mental o, ay, no, es que de pronto me siento cansada, pero no hay como de pronto también un abordaje más interno, o de pronto una conciencia que pueda buscar ayuda y pues si la universidad tiene ese tipo de espacios, ese tipo de ayuda, pues hay que usarlos. Tú como estudiante, ahorita que estábamos, y ya lo habían mencionado ustedes también, se habló de la implementación de la Cátedra de Educación Emocional para que empiecen desde los colegios del país, para que empiecen desde muy jóvenes a hablar de temas de salud mental, para que entiendan y que ella también tenía una conversación con alguien que estábamos hablando sobre, no, es que yo casi no me siento triste, entonces yo le decía, pero algo nos enseñó intensamente y es que todas las emociones existen y existen para algo y están ahí y nos sirven. Entonces, que los chicos y los jóvenes, y creo que eso también viene muy con la crianza responsable que muchas mujeres lo están adoptando, de aprender a reconocer las vulnerabilidades que se puedan tener, por así decirlo, o sencillamente que se sepa reconocer, no, es que lo que tengo es rabia, es que lo que tengo es tristeza, lo que tengo es frustración, porque es que uno desde chiquito no sabe, y yo, digamos, hago también terapia. Para mí la terapia hace parte de mi canasta básica. O sea, yo en mi presupuesto incluyo la terapia porque es Te aplaudimos muy esa importante. decisión, es la mejor inversión. No, y una vez mi mamá me decía, ay, pero pasó algo, y yo, mami, tantas cosas. Y yo le decía, no, es que es necesario porque es que uno hace muchas cosas en el día y hay cosas que uno sencillamente cree que ya pasaron, pero duelen y uno nunca las atravesó. Bueno, yo sí quisiera como reconocer que estaba un poco desactualizado con esa ley. Recuerdo mucho en el colegio que mi proyecto de grado se basaba en cómo desde la educación media básica secundaria, que creo que comprenden los grados como es de noveno a 11, con mi compañero dijimos, la educación tiene que cambiar porque no se prepara o no se nos prepara para salir como a la vida profesional. Y parte de ello era también como, recuerdo mucho mis clases de educación sexual en los colegios, que de pronto tienen que ver algo como con esto de la misma salud emocional y salud mental, pero que hoy en día yo sí digo, es muy importante y es muy necesario que esos espacios se brinden desde que uno es más pequeño, ¿no? Como que el poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo, el poder reconocer qué es lo que me está pasando me parece muy importante. En la universidad, bueno, aquí como ya hablando, antes de venir yo estaba pensando y yo decía, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Y lo que primero se me vino a la cabeza es, uno como actor o como actriz, uno principalmente trabaja con las emociones, ¿sí? No es un trabajo así en el que yo diga, no, es que tienes que fingir que estás triste porque se murió tu perrito, entonces te imaginas que se murió el perro. No, eso no funciona así, o sea, no funciona así. Así no es la técnica, es algo que va incluso más desde lo físico, como si yo estoy triste, qué pose, no sé, puedo como encontrar para estar triste y demás. Pero entonces yo también decía, venga, ¿y si yo emocionalmente no me siento bien? ¿Será que sí puedo hacerlo bien? O sea, ¿será que sí voy a actuar bien? ¿Será que sí me voy a sentir bien con lo que estoy haciendo? Y creo que es estar un poco en jaque, porque entonces es también, si nosotros o nosotras ya jugamos, porque siento que esa es la palabra, jugamos con las emociones cuando estamos en escena o cuando vamos a interpretar a una persona, creo que hay que estar muy bien con uno mismo o con una misma, ¿no? Como que hay que tener como esa cierta preparación también desde antes incluso de uno haber escogido la carrera. Mientras yo pensaba y echaba todo este monólogo ahí, yo dije, no me imagino una persona
que esté estudiando medicina o una persona que esté estudiando derecho. Tienen que leer, no sé, párrafos increíbles o muchos libros, y siento que el nivel de ansiedad que puede manejar también una persona de esta carrera o de, ¿cierto?, tiene que ser muy alto. Entonces me parece muy lindo que en la universidad se estén abriendo esos espacios, porque no sé si llamarlos necesarios, sino que es como, es vital. O Indispensable. sea, es vital tener ese espacio. De pronto ese también es muy importante, pero que yo me pueda, no sé, que yo pueda comunicarme con una línea y que llegue alguien a brindarme apoyo, que hemos tenido que ver mucho más que todo en la carrera, porque también siento que eso es algo que está muy presente en nuestra generación, ¿no? Que de pronto lo dan mucho las redes sociales, lo dan mucho como esta misma, como llamémosle como globalización, por así decirlo, que da el Internet. Y sí considero que es muy, muy vital, hablemoslo como en ese lado, vital tener este apoyo por parte como de la universidad. Sí. Y además, por ejemplo, el año pasado que ustedes habían hecho una actividad que estaba vinculada con la Secretaría de Salud, la Distrital de Salud, un término que a mí me parece importantísimo en la vida, no solo término, sino una aplicación en la vida, es las redes. Sí. Porque justamente pues las redes salvan y las redes también escuchan, soportan, acompañan a tomar alguna decisión. Me parece muy bonito el concepto que se usó en su momento de red y se había hecho como algo simbólico de como varios cogidos de las manos en la plazoleta, y finalmente creo que también es una responsabilidad social que nosotros estemos viéndonos los unos a los otros y podamos identificar cuando alguien no la está pasando bien, porque también muchas veces pensamos que es que la persona que está triste pues solo llora y ya, y la tristeza tiene muchas caras y la tristeza también tiene muchas formas de ocultarse. Entonces creo que entre los grupos, estudiantes, los mismos administrativos, si uno de verdad ve a un compañero que no la está pasando bien, que algo ha cambiado en su forma de hablar, de comportarse, hasta de rendir, es como que tengamos esas pequeñas acciones de te pasa algo, necesitas algo, necesitas hablar con alguien. Entonces creo que es una cultura que debe pasar en espacios como estos, pero también en el día a día. O sea, uno en la calle puede encontrarse a alguien mal y uno no sabe a quién le puede estar salvando no solo el día, sino la vida. Sí. Entonces, ustedes desde la formación como tal de la carrera, pues obviamente tenemos el enfoque biopsicosocial y de espacios como la maestría, ¿qué estamos haciendo en temas de formación justamente para crear como esa cultura de cuidado? Sí, Catherine. Todas las instituciones de educación superior hoy estamos llamados a entender que independiente del área en la que estemos formando, tenemos que atender la salud mental de nuestros profesores, estudiantes, de sus redes de apoyo y de la comunidad universitaria en general. La Universidad del Bosque tiene una apuesta desde el enfoque biopsicosocial y cultural. Por supuesto, nuestro programa de psicología en particular, que forma en niveles de pregrado, especialización y maestría en diferentes áreas, se ha tomado bien en serio esta tarea. Esto ha implicado, en el marco de la actualización científica y curricular que compete al programa, incorporar todos los aspectos de atención primaria en salud para todos los psicólogos en formación, independiente del área en la que ellos más adelante se vayan a desempeñar. En el marco de las especializaciones y la maestría, por supuesto con unos énfasis más marcados y más cruzados, tenemos 2 programas de formación en el área de la psicología clínica, es decir, profesionales de la psicología que se encargan de atender este tipo de situaciones, unos para el ámbito de la niñez y la adolescencia, y psicología clínica y autoeficacia personal. Por supuesto, desde allí todos los protocolos científicos basados en evidencia científica para la atención de situaciones de salud. Pero la universidad ha hecho una apuesta de transversalizar los aspectos de la salud pública. Es así que nuestros programas están interconectados. Nuestra maestría en psicología y nuestro programa de especialización en psicología social comunica con la maestría en salud mental comunitaria, comunica con la maestría en salud pública, para que tendamos los enfoques epidemiológicos y las situaciones que se afrontan en los aspectos de promoción, prevención y los diferentes niveles de atención e intervención de estas situaciones. La universidad tiene un plus y es que ha sido pionera en incorporar a la alianza educativa a los padres de familia o redes de apoyo de los estudiantes.
No implica ello que llamamos a las casas a quejarnos de que el jovencito vino o no vino a clase, no, pero sí convocamos a nuestros nuevos estudiantes a que le permitan a sus redes de apoyo venir a la universidad y conocernos, entender cuáles son esas rutas de atención. Hoy hay una escuela de padres a través de Bienestar Universitario que le permite a las familias entender cómo afrontar eso que tú decías. Algo está pasando con este joven que no va a clase, o cómo es posible que tiene un semestre completo matriculado y no asiste a clase, se alimenta de una manera diferente, duerme de una manera diferente, podría estar consumiendo algo, y les acompañamos en esas rutas para que sepan a dónde acudir y cómo hacerlo. Las universidades no tenemos el nivel de alcance de una intervención, ¿de acuerdo? Pero sí debemos tejer eso que tú llamas esas redes para que nuestros estudiantes, sus familias, nuestros profesores, nuestras secretarias, los señores de seguridad y todos, hasta los directivos, tengamos la posibilidad de a dónde echar mano para ello. Entonces, básicamente en formación desde el enfoque biopsicosocial y cultural, atravesados con un componente bioético realmente muy bien estructurado que nos permite hacer unos análisis más allá de ese enfoque moral del bien y del mal, sino un análisis bioético de situaciones, del afrontamiento de las mismas, en busca de hacer realidad el eslogan de la Universidad del Bosque, por una cultura de la vida, su calidad y su sentido. Pero eso no significa que no tenemos retos. Hemos pasado nosotros mismos situaciones a veces complejas, nuestros compañeros, y aquí el llamado para quienes nos oyen en este podcast es a entender que no somos invulnerables, que todos tarde o temprano vamos a estar en el ojo del huracán, nos vamos a sentir muy, muy mal, vamos a necesitar el apoyo de otros, nos vamos a sentir solos, pero también en todos los momentos de la vida, como tú lo has planteado, seremos esa mano o esa red de apoyo para otros, y el llamado a acudir a los profesionales expertos. No basta con la buena intención. Aquí hay que ir al psicólogo, aquí hay que acudir al psiquiatra, aquí hay que ir al médico familiar, hay que entender y marcar las redes para realmente construir una vida muy saludable y equilibrada. Bueno, y aquí a modo de cierre me gustaría que cada uno, ya sea desde su parte personal o profesional, nos comparta qué retos tenemos, qué compromisos también podríamos asumir entre nosotros para seguir trabajando por la salud mental, para seguir trabajando por la prevención, que es lo más importante, no actuar o no tomar una decisión cuando ya estamos desbordados. ¿Qué creen ustedes que como país, como academia, como sociedad podríamos seguir trabajando? Me encantaría escuchar a Tomás. No, yo me quedé con la palabra desmitificar. O sea, me parece que es increíble porque también, no sé, usar este ejemplo y es la última vez que yo estuve hospitalizado, tuve una crisis que me generó como un conflicto por la vida profesional y fue la primera vez que me gané un casting y grabé una película. Entonces estaba como entre la universidad y el trabajo. Y aquí en la universidad yo realmente me considero alguien que se exige muchísimo porque pues tengo metas muy, muy altas. Y estuve internado en la clínica Campo Abierto, que queda muy cerca a mi casa además. Entonces fue muy chistoso porque veía como el paisaje que podía ver desde la ventana de mi casa. Okay. Y llego a este momento porque hoy en día yo realmente no soy una persona como de muchas amistades. Y tengo un amigo que se llama Diego Barajas, que si lo escucha le quiero decir que lo quiero mucho. Y Diego tiene esquizofrenia. Su diagnóstico es esquizofrenia y miren, o sea, es como yo nunca había conocido a una persona con esquizofrenia. Y cuando lo conozco yo digo, este man me cae mucho más, o sea, me cae mejor que muchos compañeros de mi clase. Porque encuentro en él inteligencia, encuentro en él empatía, incluso encuentro en él muchas habilidades, incluso que yo digo, de pronto él tiene ciertas, sí, habilidades desarrolladas que no tienen otras personas, ¿cierto? Sea por su condición, sea por lo que sea. Pero entonces de lo que estamos hablando es que también siento que, no sé si podemos hablar de padecer o tener una enfermedad mental, no es un impedimento para yo poder seguir con mi vida cotidiana. No debería ser y no lo es, ¿no? Entonces siento que también parte de nuestra tarea es desmitificar no solamente lo que podemos tener nosotras y nosotros, sino también lo que pueden tener los demás. Increíble, Tomás. Muchas gracias. Muy bien. Tienes toda la razón, Tomás. Te decía que quería escucharte porque eres estudiante,
eres muy joven y para nosotros como institución y formadores es indispensable conocer ese sentir desde tu punto de vista. Yo creo que lo que debemos hacer, por supuesto, es formar a nuestros estudiantes en autoconocimiento, en autorregulación, en la capacidad de pedir ayuda, pero no basta con tener currículos desarrollados para eso. Falta con que los docentes tengamos la capacidad de autoconocernos, Sí. También. de ser modelos de ese tipo de situaciones, así que el camino es largo, el reto es interesante, pero creo que en la Universidad del Bosque estamos en el mejor espacio y por supuesto la apuesta por una formación de excelencia, de alta calidad, de contexto nacional e internacional. Y decir acá un dato súper interesante, yo sé que suena un poco cuadriculado y estadístico, pero la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard indican que por cada $1 que se invierte en salud mental, el retorno de inversión es de $4 a $6. ¿Sí? En términos de productividad para las empresas, Claro. en términos de bienestar para sus trabajadores, en términos de bienestar para sus familias. Hoy jóvenes como Tomás tienen retos mucho más complejos que los que tuvimos Julio o yo cuando nos formamos. Estábamos en sociedades que no eran tan demandantes, no eran tan cambiantes, Tan no había un públicas. flujo de información tan avasallador, una exposición de la imagen pública de una manera tan avasalladora. Entonces, pues yo quiero felicitar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes que realmente son muy valientes. Algunos hablan de las generaciones de cristal, yo discrepo totalmente de esos Gracias. rótulos, Cero. de Yo esos también. rótulos descalificantes Sí, de no, no, no. generaciones que realmente lo hacen muy bien, que son muy flexibles, que son muy adaptables, pero que por supuesto llega un momento en que necesitamos tener esas redes y avasallar. Así que desde la Universidad del Bosque, pues todo el compromiso desde el enfoque biopsicosocial y cultural, la bioética y desde psicología, los programas de psiquiatría, de salud mental, pues todo nuestro énfasis. La universidad se lo toma en serio y va más allá de las puertas de la universidad. Por eso nos reta a estar en posiciones de liderazgo fuera de la universidad, en los gremios, en el Colegio Colombiano de Psicólogos, en la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, las asociaciones de las otras áreas, en comunicación con gremios internacionales. La universidad está en contacto con la ANDI, con FENALCO, con una cantidad de instituciones para entender qué es lo que necesitan el mundo real de nuestros profesionales y qué es lo que tenemos que hacer para que ellos sean felices en el intento. La Edad Media ya pasó. La edad de la letra con sangre entra y para que ustedes aprendan tienen que sufrir. No debe ser así. Hay que tener esfuerzo, pero buen vivir. Por favor, calidad de vida. Bueno, yo creo que sumando a lo que ya han mencionado, que les agradezco mucho por compartirlo, me acordaba de una de esas frases emblemáticas de Aristóteles en su Ética, cuando decía que para definirnos como seres humanos en la búsqueda de la felicidad, pues el punto de partida era que éramos animales sociales. Hay un filósofo Sí. colombiano, Felipe Prieto, que citando a Aristóteles dice, momento, Aristóteles se quedó corto, no somos solamente animales sociales, somos animales comunitarios. Y la exigencia y la demanda o el gran reto creo que está allí, puesto en la necesidad de retornarnos a la comunidad, a lo que implica la construcción de lazos, de vínculos comunitarios, de mutuo apoyo, de mutuo soporte, y en una época en la que tenemos tantas radicalidades andando por el mundo en estos momentos, tantos estallidos de distintos, desde distintas miradas, yo creería que la radicalidad con la que yo me casaría es la radicalidad del cuidado, la radicalidad de la ternura. O sea, necesitamos una ternura radical en estos momentos. El derecho a la ternura. Me Ay, apunto un libro. a eso. Bueno, yo creo que quiero retomar la generación de cristal. Yo no los veo de cristal porque sean frágiles, sino porque son transparentes, con lo que sienten, con lo que viven y se esfuerzan por vivir de una manera muy pasional y eso es muy admirable. Y yo creo que el compromiso mío personalmente y creo que de la universidad es seguir formándonos, seguir actualizándonos, mantenernos en esta rigurosidad para brindar siempre la mejor atención, para estar atentos a lo que requieran. De parte de bienestar universitario, de saludablemente, nosotros realmente nuestro compromiso es con toda la comunidad. Yo estudié esto por pura vocación, porque realmente me apasiona mucho y siempre que se requiera, el espacio será muy empático, será de mucha escucha, sin juicios, siempre buscando como esta ayuda que a veces se requiere y a veces
es simplemente un espacio de escucha y no mucho más. Entonces, creo que el compromiso es eso, mantenernos formándonos, actualizados para brindar siempre lo mejor que requieran de nosotros. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por sus palabras, su conocimiento, sus historias de vida. Yo quería muchísimo hacer este podcast. Para mí el tema de la salud mental es vital, como lo decía Tomás. Es algo de lo que estoy hablando constantemente con mis amigos, con mi familia, con mi entorno laboral, y creo que justamente tener espacios y canales como este es para que otras personas no solamente lo escuchen, sino también se sientan identificados y también conozcan lo que pasa dentro de la universidad. A quienes nos escuchan, muchas gracias. Queremos hacerles una pregunta para que compartan y para que puedan opinar dentro de nuestros canales de Spotify y YouTube. ¿Sienten hoy que la salud mental está siendo acompañada por sus familias, sus amigos, la academia? Está siendo acompañada por las redes sociales, ChatGPT? Todas las respuestas son bienvenidas. Esto fue El Bosque Habla, un espacio donde el conocimiento se comparte y el diálogo nos conecta. Nos vemos en un nuevo episodio. Gracias.